Hola, saludos. Soy Antonio Rosado, pastor, director del Ministerio Proyecto Gran Comisión, y es un gusto, un placer estar contigo, estar con todos vosotros para poder compartiros el contenido de la capacitación que ponemos a vuestra disposición desde el Ministerio Proyecto Gran Comisión. Bien, pues decirte que el mayor mandato, el mandato por excelencia de nuestro Señor Jesucristo a nosotros, su iglesia, en relación al mundo perdido, es de ser testigos suyos. Me seréis testigos. Fue la cláusula, el mandato por excelencia que puso en el corazón de cada creyente para que a toda criatura y en todo lugar le podamos hacer llegar este mensaje que cambia la vida, que trastorna la vida y que hace que la eternidad se dé un giro, y que en vez de tener el riesgo de pasar toda una eternidad lejos de Dios, podamos tener la seguridad de parte de nuestro Dios de poder estar con Él, viviendo con esperanza. Déjame compartir contigo lo que es el índice de la capacitación. El índice está compuesto por 18 puntos. De una manera muy breve, déjame tomar un poco de tu tiempo para poder estar básicamente compartiendo en qué consiste la capacitación. En primer lugar, estaríamos viendo la capacitación evangelística del Mesías. Es increíble poder descubrir en el contexto del Nuevo Testamento cómo nuestro Señor Jesucristo, en clave del Hijo del Hombre, necesitó una capacitación especial para poder llevar a cabo su ministerio. En este punto desarrollamos las 5 claves del ministerio evangelístico de nuestro Señor Jesucristo. En el siguiente punto, en el punto número 2, vemos cómo evidentemente si nuestro Señor Jesucristo, en calidad, vuelvo a repetir, del Hijo del Hombre, necesitó y tuvo una capacitación especial, intensiva, evidentemente los apóstoles necesitaron también de una capacitación especial. Ellos la tuvieron, y en este punto desarrollamos aspectos fundamentales de esa capacitación. En el punto número 3 cubrimos la realidad bíblica en base a la lógica de que si Jesús la necesitó, si la necesitaron los apóstoles, evidentemente todo creyente necesita ser capacitado, porque todos estamos llamados a hacer obra de evangelista y a llevar ese mensaje a toda persona en todo lugar. En el punto número 4 desarrollamos lo que llamo la cadena evangelística. Esa cadena que tiene que estar compuesta por eslabones fuertes. ¿Cómo comienza esa cadena? ¿Cómo se desarrolla? ¿Y qué lugar debemos de estar ocupando cada uno de nosotros en esa cadena preciosa que Dios ha establecido con poder a lo largo de la historia? Punto número 5, la gran comisión y los 3 mandatos clave que la compone. Gran comisión para Jesús fue su misión. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para nosotros, su misión se convierte en una comisión. Estamos llamados a ser colaboradores de Dios. Hemos sido comisionados para que esta gran comisión siga adelante a través de los siglos. Tú, yo debemos de formar parte de esa comisión. En el punto número 6 analizamos el mandato evangelístico. Entramos a desarrollar un poco más en profundidad ese mandato evangelístico, realmente en qué consiste, de qué elementos fundamentales está compuesto. Punto número 7 de la capacitación. Entramos luego de esa
de ese análisis del mandato, entramos a establecer unos puntos de reflexión en relación a ese mismo mandato. ¿Qué respuesta debemos de dar? ¿Qué acción debemos de tomar? Muy interesante, créeme. Punto número 8. Desarrollamos la base fundamental del mensaje del Evangelio. El mensaje que debemos de transmitir se sostiene en un fundamento muy concreto y entramos a identificar en base siempre a las Escrituras cuáles son los dos parámetros históricos que dan base a ese mensaje que debemos de transmitir. En el punto siguiente, en el punto número 9, desarrollamos las 5 columnas del Evangelio. Además de esa base fundamental de la que hablamos en el punto anterior, entramos a establecer cuáles son las columnas que se sostienen en esa base y que componen el mensaje completo, porque recuerda, el mensaje tiene que ser transmitido de forma íntegra. No podemos añadirle, tampoco podemos quitarle y desde luego no podemos adulterarlo. Dejamos muy claro en este punto cuál es el mensaje que tenemos que estar transmitiendo. En el punto siguiente, en el punto número 10, desarrollamos el enfoque bíblico adecuado en la acción evangelística, porque créeme, por mi experiencia, sé lo fácil que resulta desenfocarse a la hora de intentar transmitir el mensaje. Aquí estudiamos, vemos, analizamos cuál es el enfoque adecuado. Es como si tuviéramos que lanzar una flecha. ¿Cuál es la diana? ¿A dónde tenemos que apuntar nuestro mensaje para que tenga la mayor eficacia posible en su transmisión? Punto siguiente, punto número 11, analizamos de forma específica qué es y qué no es evangelizar. Uno de los errores más comunes que se cometen en el desarrollo del evangelismo personal es estar creyendo cuando hablamos con las personas que estamos transmitiendo el mensaje, cuando en muchas ocasiones lo que estamos haciendo es algo realmente diferente. Aquí nos enfocamos en tener muy claro, en matizar cuál es exactamente la semilla que tenemos que sembrar y cómo hacerlo, o saber cuándo estamos sembrando esa semilla y cuándo estamos haciendo una cosa diferente, porque evangelizar no es simplemente hablar de Dios, es compartir un mensaje muy específico. Punto número 12, hablamos sobre el extraordinario potencial de Dios dado a la iglesia para evangelizar. ¿Sabes algo? Evangelizar no es fácil, puede ser muy complicado. Estamos en el contexto de una guerra espiritual, estamos en el contexto de un enfrentamiento, y cuando entramos a intentar compartir el mensaje del evangelio, estamos en el desarrollo, en el contexto realmente de una confrontación de ámbito moral. El mensaje que tenemos que dar es un mensaje que tiene un aspecto muy amargo, muy dramático, y realmente tiene un aspecto que tiene mucha dulzura, que tiene una bendición muy grande de salvación, de eternidad. Necesitamos tener claro que en un contexto tan difícil, en la sociedad que nos envuelve al día de hoy, tenemos que tener claro cuál es el potencial extraordinario que Dios ha puesto a nuestro alcance, al alcance de su iglesia, al alcance de sus hijos, para poder ser eficaces a la hora de ser ministro de reconciliación. En el punto número 13, entramos a hablar sobre la responsabilidad de Dios y la responsabilidad del creyente en la tarea evangelística.
En la tarea evangelística, nosotros, su iglesia, somos colaboradores de Dios. La salvación es del Señor. Nosotros simplemente tenemos el gran privilegio de poder colaborar con Él en la acción de llevar un mensaje que tiene de parte de Dios poder para salvar a todo aquel que lo oye y lo cree. Pero tenemos que saber depurar responsabilidades y tener claro qué es lo que Dios va a hacer y qué es lo que tenemos que hacer nosotros, porque nosotros no podemos hacer lo que solo Dios puede hacer y Dios no va a hacer lo que se nos ha encomendado a nosotros. Punto número 14. Realmente hay muchos obstáculos a la hora del desempeño en la tarea evangelística, pero en este punto desarrollamos los 7 grandes obstáculos en el ámbito del evangelismo personal. Punto número 15. Hablamos de la ley moral de Dios como una herramienta de evangelismo. Créeme, este punto puede trastornar, puede darle a tu vida de evangelismo un enfoque realmente diferente, porque la ley moral de Dios tiene un elemento potencial para poder establecer un ámbito evangelístico muy eficaz. En este punto entramos a desarrollar eso. En el punto siguiente vemos cómo precisamente Jesús y los apóstoles desarrollaron un evangelismo que en ocasiones usó la ley moral de Dios como una herramienta para hacer llegar el mensaje. En el punto siguiente entramos a desarrollar, a compartir con vosotros cómo crear ambientes para poder compartir el evangelio, cómo crear ambientes, espacios, climas apropiados para poder transmitir ese mensaje. Y en el punto final, en el punto número 18, entramos a compartir la forma en la que desde Proyecto Gran Comisión compartimos el mensaje. Cómo lo hacemos de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera eficaz, de forma que cuando vienes a compartirlo, tienes la seguridad de que has compartido el mensaje en su totalidad. No has añadido, no has quitado, no has adulterado. Es una forma fácil de memorizar y es una forma que te da la capacidad de poder transmitir a otro de manera sencilla. Y nada más, ahí te dejamos ese lema del ministerio de que quien tiene un mandato realmente no necesita un llamado para hacer obra de evangelista. Ahí tienes el teléfono, ahí tienes realmente el correo electrónico. Ponte en contacto conmigo si realmente quieres que en algún grupo de tu iglesia, en la congregación, podamos entrar a estar compartiendo con vosotros esta capacitación. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.